¿Cree que se está desmontando la seguridad democrática? En la concepción ideológica del gobierno no, en la práctica sí, porque hay deterioros en muchas partes del país. Una de las cosas que estamos haciendo en estos talleres es comprometer a alcaldes y gobernadores para que ellos cumplan en cada municipio, en cada departamento, la tarea constitucional de coordinar a la fuerza pública para garantizar la seguridad. Cuando hay deterioro de la seguridad, uno se pregunta esto: si no se corrige a tiempo y ese deterioro se extiende, eso puede desestimular la inversión. Y un país que desestimule la inversión se queda sin recursos, por ejemplo, para pagar la ley de víctimas. Uno tiene que... 10 años en los que vamos a tener que tener unos recursos gigantescos para pagarlo. Y eso se puede afectar si la inseguridad hace camino. Y entonces afecta la inversión y nos quedamos sin los recursos. Algo que logró el gobierno nuestro fue ir creando en la mentalidad de los colombianos ese gran equilibrio entre la inversión, la seguridad y la política social. Entonces yo tengo temor, porque lo dicen los colombianos espontáneamente, por estos deterioros de la seguridad. ¿Qué le recomiendo a mis compatriotas? Quejarse sin sesgo político y que el gobierno escuche y reaccione. Presidente, yo no quiero cambiar de tema porque de todas maneras, independiente de esas valoraciones que se hagan en el tema de seguridad, que fue, digamos, buena parte del éxito de su gobierno, no obstante, se han destapado una cantidad de escándalos relacionados con entidades y personas que sean parte de su gobierno. Me refiero a la Dirección de Estupefacientes, me refiero al tema de la salud pública, el DAS, etcétera, etcétera. O sea, las contrataciones, las grandes contrataciones del país. ¿Qué pasó durante su gobierno como para que no se hubieran tenido las previsiones específicas de que esos eventos de corrupción no se hubieran presentado, que sí se están destapando ahora? Nos vamos por partes. La discusión del DAS es muy vieja. Y usted sabe que hay directores del DAS en la cárcel del pasado, involucrados en el atentado al doctor Luis Carlos de Alamo. Eso es una discusión muy vieja y yo iré al Congreso de la República, a la Comisión de Acusaciones, el próximo lunes, el próximo jueves, a una investigación que he pedido sea pública, a responder por eso y por todo lo que haya contra el gobierno nuestro. Veamos la salud. ¿Qué hizo nuestro gobierno y de qué se le acusa? Primero, ¿a quién nombré? Nombré al colombiano más competente que había en esa materia, Juan Luis Londoño. Se murió. ¿Con quién lo reemplazamos? Con quien era su asistente, Diego Palacio. Segundo, reformamos todas las técnicas del Seguro Social. Hospitales, empiece por el San Jorge de aquí. Reformamos esa politiquería que era la EPS del seguro, pensiones del seguro. Unas reformas de fondo. Tercero, nosotros avanzamos profundamente en cobertura. Pasamos de 23 millones de colombianos asegurados a prácticamente plena cobertura. Cuarto, nos ha graduado de corruptos. Y este gobierno no necesita graduarnos de corruptos para adelantar su política contra la corrupción. Por eso yo tendré que seguir explicándole a los colombianos esta tarea que nosotros adelantamos. Para depurar EPS, basta que el gobierno mire qué hicimos nosotros, exigiéndole a las EPS más capitalización, índices de solvencia, etcétera. Ahora, vino una sentencia de la Corte en los últimos 2 años de nuestro gobierno que exigió los recobros. Salvar el empleo les ayudaba, pero al ministro de Agricultura se le metió en la cabeza que esas ayudas eran unas ayudas corruptas para apoyar la candidatura de Andrés Felipe Arias. Entonces, por graduarnos a nosotros de corruptos, por tener unas vanidades que no corresponden al servicio público, le quitan unos apoyos a los exportadores y ponen en riesgo el empleo. ¿Cuáles son sus temores con respecto a lo que se pueda diferenciar, según su opinión, en términos negativos, el gobierno actual con el gobierno civil? Nada, Sonia. Por ejemplo, la ley de víctimas tiene 2 antecedentes en nuestro gobierno. Primer antecedente,
Gracias a la seguridad democrática las víctimas reclamaron, antes no reclamaban, y el gobierno nuestro introdujo la reparación administrativa, los mismos 20 millones. Ahí citan el decreto de reparación administrativa de nuestro gobierno, lo tienen en el texto de la ley. El presidente Santos como ministro se opuso a la ley de víctimas. Nosotros no pudimos sacarla adelante porque había unas aspiraciones de la oposición en dinero que no podíamos cumplir, y por el tema de las Fuerzas Armadas, porque yo siempre he sido de la tesis que no pueden tratar a las Fuerzas Armadas lo mismo que a los victimarios guerrilleros y paramilitares. Ahora que la aprobaron, los amigos nuestros apoyaron la aprobación. La quieren utilizar ahora como un factor propagandístico del oficialismo liberal. Por Dios, el país recordará, porque la memoria del pueblo es sagrada y la memoria del pueblo finalmente no la perturban, que quienes dejaron crecer la violencia en Colombia ahora quieren lavarse las manos, mostrándose como los padres de la reivindicación de las víctimas. Esos engaños duran poquito, porque además, ¿por qué me opuse yo a que reconocieran conflicto con estos criminales? Uno en una ley de víctimas no puede darle piso político a los victimarios. Una noble ley de víctimas no puede servir para darle un tratamiento de legitimidad a los victimarios. Y empezamos a verlo. Mire lo que pasó. Mire qué asalto le hacen al país. Tenemos la bondadosa visita del secretario general de Naciones Unidas. Y el mismo día, el jefe, el cabecilla narcotraficante de la FARC, Alfonso Cano, aparece con una entrevista en un medio español diciendo que ellos son actores políticos, diciendo que ellos no son secuestradores, sino que tienen retenidos, que ellos no tienen secuestrados sino prisioneros. Han matado en esta campaña muchos candidatos, siguen siendo sicarios de la democracia, y sin embargo, en la ley para reivindicar las víctimas les dan piso político. Y el día que viene Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, a decir qué bueno que Colombia apoya a las víctimas, aparece uno de las cabecillas victimarios, Alfonso Cano, a decir que es actor político. ¿Cómo va a estar yo de acuerdo con eso? Yo no puedo estar de acuerdo con eso.